En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Done tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida y del hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Sean bienvenidos a esta segunda catequesis que en esta Semana Santa queremos reflexionar. En esta segunda catequesis, hoy martes, queremos reflexionar acerca del valor del sufrimiento, ya que cada uno de nosotros vamos sufriendo a lo largo de nuestra vida. El día de ayer hacíamos mención acerca de que tenemos que tener un lugar propio, un lugar que sea nuestro lugar de oración en nuestra casa. Los invitábamos a que en todas las casas tuvieran un altar y donde se reunieran para orar. Ahora queremos continuar con esta catequesis meditando acerca del valor del sufrimiento y cómo este sufrimiento tenemos que unirlo a la cruz de Cristo. Vamos a iniciar diciendo que la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. Y todos desde pequeños siempre hemos tenido esta cuestión del sufrimiento. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, a encerrarse en sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1500, con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Pero también el hombre experimenta sufrimiento espiritual, no solamente la cuestión del cuerpo, sino que también un sufrimiento espiritual, un dolor en el alma. La Sagrada Escritura es un libro sobre el sufrimiento. De los libros del Antiguo Testamento mencionaremos solo algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento, ante todo moral, el peligro de la muerte, y aquí entra el miedo de que tenemos ahora acerca de una situación que estamos viviendo en todo el mundo, en México, y también específicamente en nuestra diócesis de Querétaro. La cuestión acerca de este virus. La muerte de los propios hijos, también la falta de hijos, la nostalgia de la patria, del pasado, la persecución y hostilidad del ambiente, el escarnio y la irrisión hacia quien sufre, la soledad y el abandono. Y otros más, como el remordimiento de conciencia, la dificultad en comprender por qué los malos prosperan y los justos sufren, la infidelidad e ingratitud por parte de amigos y vecinos, las desventuras de la propia nación, dice la encíclica Salvifici Doloris de San Juan Pablo II. Vemos también en la Sagrada Escritura cómo el pueblo de Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad a Dios, según su ley, devuelve la vida. Nos dice el libro del Éxodo, en el capítulo 15, versículo 26, yo, el Señor, soy el que te sana. En el Salmo 38 y Salmo 39 nos habla acerca de que la enfermedad se convierte en camino de conversión. Es decir, el sufrimiento es camino de una conversión de regreso a Dios. Cuando nos llega el mal, el sufrimiento físico y moral, iniciamos este camino de conversión. Iniciamos quizás, como en el Gólgota, a vivir las 3 cruces. Muchas veces en nuestra vida iniciamos con la cruz de la izquierda
la cruz de aquella persona, aquel ladrón que estuvo crucificado. Nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 40, versículo 39. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaban. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Muchas veces en nuestra vida, cuando tenemos una situación de enfermedad, un dolor espiritual, un dolor moral, un dolor en nuestra familia, muchas veces nos unimos a la cruz de gestas, a la cruz del ladrón de la izquierda, y empezamos a renegar. Cuando decimos muchas veces, ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Y no nos confrontamos a nosotros mismos, sino que le echamos la culpa a otra persona. La culpa de papá, la culpa de mamá, del esposo, de la esposa, de los hijos, a que no tengo trabajo, a que tengo que estar trabajando todo el día. En esta situación que estamos viviendo, muchas veces le echamos la culpa también al país de China, porque los chinos son los que nos mandaron esta enfermedad y son los culpables. Y empezamos a echar culpa a otras personas, pero no aceptamos la cruz que tenemos. No aceptamos la cruz que Dios nos pone en nuestros hombros. Cuidado, porque ahí nos podemos quedar, y cuando vivimos en la cruz de gestas, caemos en la cruz de la amargura, en la situación del odio o resentimiento. Tenemos resentimiento contra aquellos que nos hicieron, tenemos resentimiento con Dios y le echamos la culpa a Dios, o tenemos un problema, o inclusive también nos peleamos con Dios. San Agustín dice, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Si hacemos oración, si ofrecemos este sufrimiento que es consecuencia del pecado, pero es un camino de reconciliación, de redención, podemos pasar de la cruz de la izquierda de gestas a la cruz de la derecha de Dimas. Y podemos decir también, como este ladrón que estuvo al otro lado. San Lucas, capítulo 23, versículo 40. Pero el otro lo reprendió diciendo, ¿no temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros renegamos de nuestra enfermedad o del sufrimiento, Dios siempre aparece en silencio. Pero cuando aceptamos como Dimas, cuando aceptamos como el buen ladrón, nuestro sufrimiento que es consecuencia de nuestro pecado, Dios siempre nos conforta. Dios nos va diciendo, como le dijo al buen ladrón, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, si tomamos también la cruz del buen ladrón, decimos, Señor, acuérdate de mí. La cruz con la ayuda de Dios es más llevadera. San Agustín decía, haz tú lo que puedas, pide lo que no puedes, y Dios te dará para que puedas. Entregar nuestro sufrimiento a Dios nos lleva a pasar a la tercera cruz, la cruz de Jesucristo. Y esta tercera cruz es la cruz de Jesús, la cruz en el centro. Y esta tercera cruz es decir las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el monte de los olivos. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tomar la cruz de Cristo, de nuestro sufrimiento en la enfermedad, es decir las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre, si es posible que no sufra yo esta enfermedad, si es posible que no esté sufriendo, que no tenga estos padecimientos, pero que no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres, sino tu propia voluntad, sino la voluntad tuya. La oración nos lleva a aceptar lo que Dios quiere de mí, no lo que yo quiero de Dios. Debemos unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Jesús. San Pablo nos dice,
completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Por esto, abandonarnos a Dios, que es Señor de la vida y de la muerte, en la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo nos dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, éste nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Siguiéndole, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Ante una situación que estamos viviendo en general, cuando tenemos un sufrimiento, una enfermedad, una dolencia, sea física o espiritual, tenemos que asociar todo ese sufrimiento al sufrimiento de Cristo. No tenemos que renegar como la cruz de Gestas. Podemos ser como Dimas, decir, bueno, pues me lo merecía, tal vez sea un castigo de Dios el que yo esté aquí. Pero lo principal que tenemos que hacer en ese sufrimiento es unirlo a la cruz de Cristo y ofrecer. Ante una situación que estamos viviendo, tenemos que ser almas reparadoras. Un alma reparadora es aquella persona que toma todo su sufrimiento y lo ofrece completando la pasión de Cristo nuestro Señor. Que a lo largo de toda esta Semana Santa, que a lo largo de este viernes que vamos a vivir el Viernes Santo, no vamos a acompañar físicamente en un recorrido, en un Via Crucis, viviendo el Via Crucis con nuestro Señor Jesucristo, pero sí lo podemos acompañar en el sufrimiento. Estando en casa, en el altar que hemos preparado, podemos reunirnos y rezar un rosario de rodillas. Podemos el Viernes Santo ofrecer nuestro ayuno, nuestra abstinencia de no comer nada de carne. Podemos ofrecer un sacrificio, quitando tortilla, quitando pan, tal vez tomando solamente agua pura o haciendo un pequeño sacrificio o un sacrificio extremo. Ese sacrificio ofrécelo a la pasión de nuestro Señor Jesucristo en reparación por los pecados propios o los pecados de todo el mundo. Termino con la oración del perdón de las familias. Mírame, María, y tómame de tu mano. Hoy te vengo a dar mi corazón porque tú me has dado el tuyo. Dame la gracia de llegar a tu Hijo Jesús. Ayúdame a perdonar a quien yo deba perdonar. Si debo pedir perdón, ayúdame, porque el día de hoy yo vengo a decirte que yo soy todo tuyo. Nuestra Señora del Cielo pide que en todas las familias se queden sus tres armas. ¿Cuáles son las armas de María? La humildad, el perdón y el silencio. Que ya basta de lastimarnos como familia, que el enemigo usa tus defectos para dañarla y quiere que veas defectos en todas partes. Que no caigas en esa trampa, que guardes silencio y hagas oración. Hoy Nuestra Señora se te atravesó como a San Juan Diego porque quiere pedirte un acto de humildad, que abraces a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, a tus hermanos, a tu mamá. A quien esté contigo lo abraces y pidas perdón. El enemigo no soporta que los hijos de María nos perdonemos. Por eso María de Guadalupe recorre toda la República buscando a los hijos de María para que nos perdonemos. El enemigo no lo soporta. Por eso hagamos ese acto de humildad. Perdonémonos para que ese enemigo que nos está atacando lo podamos expulsar en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.